Estoy de regreso. Ahora vamos a ver los procedimientos de auditoría. Vamos a ver su concepto y su clasificación. Bueno, las referencias básicas acerca de los procedimientos de auditoría y su uso es aplicable o adaptable a cualquier tipo de auditoría. Así es, todos los procedimientos que creamos necesarios se pueden aplicar a cualquiera de las empresas tomando en cuenta su giro de cada una. Así podemos determinar también y seleccionar los procedimientos adecuados para cualquier empresa. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de los procedimientos de auditoría. Procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Así es, los procedimientos, como nos lo indica aquí su concepto, es un conjunto de técnicas de investigación. Nosotros podemos aplicar cualquier tipo de técnica en el momento en el que estamos desarrollando un procedimiento. Y ya les dije, con base a lo anterior que ya hemos visto, que se refiere a las pruebas, la parte del tema anterior. Si estoy desarrollando la prueba de ingresos, pues entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Asignando esos procedimientos como el que tengo que revisar si los depósitos que se están haciendo están debidamente bien soportados con documentación correspondiente. Eso es lo primero que debo de hacer. Y esto que acabo de mencionar son los procedimientos que estoy realizando. ¿Y cuál sería el documento comprobatorio para revisar un depósito? Pues el ticket o el comprobante del mismo banco que me otorga, en donde me comprueba que sí depositó los cheques que yo llevé al banco o que se llevaron al banco a la cuenta correspondiente. Entonces, esos son procedimientos de auditoría que se van aplicando. Y sin querer, aplicamos ahí o utilizamos técnicas de auditoría. ¿Como cuáles? Primero, el estudio general. ¿Por qué? Porque tengo que conocer, o en este caso, cuál va a ser el banco al que voy a ir a depositar esos cheques que acabo de recibir de la cobranza. Ese sería el estudio general. También tiene que ver con qué tipo de cheques son, de qué bancos, a qué bancos corresponden, y si además son del total de lo que se debió de haber cobrado en el día indicado.
también estoy utilizando la técnica del cálculo cuando estoy sumarizando el total de los cheques que voy a depositar. También la técnica de la comprobación, donde yo estoy viendo que efectivamente esos cheques son originales y no están presentando ninguna tachadura ni tampoco ninguna enmendadura. Después de que ya voy y deposito esos cheques, entonces estoy aplicando la técnica de la comprobación. Cuando ya me entregan el ticket del banco, donde ahí tengo que comprobar que ese ticket salga a nombre de la compañía. ¿Por qué? Porque deposité a una cuenta de cheques de la empresa. Y vuelvo a comprobar que el total de los cheques que yo entregué para su depósito sí correspondan al total registrado en el ticket. Entonces, ya les estoy explicando, en este caso, un ejemplo de un procedimiento desarrollándose en el momento y utilizando varias técnicas en el mismo. Por eso es que la definición dice que los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación y que además se pueden aplicar a una partida o un grupo de hechos y circunstancias. Entonces, es el ejemplo que les acabo de comentar. Ahora seguimos con su objetivo general de los procedimientos de auditoría. Es la conjugación de elementos técnicos cuya aplicación servirá de guía u orientación sistemática y ordenando para que el auditor pueda allegarse de elementos informativos que al ser examinados le proporcionarán bases para rendir su informe o emitir su opinión. Nuevamente hablamos de las técnicas. Las mismas, al aplicarlas, pues nos van a servir de guía, exactamente, para poder saber si el orden en el que yo apliqué estas técnicas es el adecuado y entonces yo pueda conocer o aplicar los elementos informativos. Esto me refiero también a mi ejemplo que acabo de exponer hace un momento. Si yo desarrollo un procedimiento de auditoría, pues lo tengo que soportar precisamente con documentos que tengan que ver con lo que yo necesito investigar y conocer. Y de esa manera poder llegar a un resultado óptimo y así estar segura de que estoy y que voy a dar una opinión adecuada y bien fundamentada de los estados financieros.
Seguimos con los objetivos del auditor. Son 1. La obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos sustantivos. Nuevamente aquí estamos hablando de la evidencia de la auditoría, de la cual pues sí es confiable si realmente sabemos elegir y aplicar los procedimientos correspondientes, ya sean procedimientos complementarios o procedimientos sustantivos, que estos sí tengan que ver con lo que yo quiero investigar, con lo que yo quiero comprobar, con lo que yo quiero conocer, con lo que el auditor quiere tomar una decisión definitiva para poder otorgar su opinión. El siguiente objetivo: el diseño y la aplicación en una fecha cercana a la finalización de la auditoría de procedimientos analíticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. Aquí se refiere a que realmente el auditor debe de estar completamente seguro de que a la hora en que él realizó la planeación de la auditoría, seleccionó las pruebas y los procedimientos adecuados para poder investigar, comprobar, primero conocer, comprobar, analizar y tener la evidencia, para tener la evidencia suficiente y competente de que sí son los adecuados para el tipo de la empresa y el giro correspondiente. De esa manera también, en la planeación de la auditoría, debe de saber qué extensión, qué alcance y qué parte de la revisión de las pruebas de auditoría elige correctamente el auditor, y cuando ya los aplica a la empresa correspondiente, pues entonces tiene que llegar a resultados óptimos de la aplicación de cada prueba y sus propios procedimientos. De esa forma, pues no puede estar dudando del tipo de opinión que quiera otorgar en el dictamen que entregará a quien lo contrató o a quienes contrataron al auditor. ¿Y a quienes me estoy refiriendo? A los socios de la entidad. Muy bien. Seguimos. Clasificación. Los procedimientos de auditoría se pueden clasificar en dos grandes grupos: los de aplicación general, que son recomendables para cualquier tipo de auditoría,
y entidad en que se practiquen. Y los de aplicación específica, que tendrá que ser diseñados ex professo para cada tipo de auditoría. Aquí nos estamos refiriendo a los procedimientos en cuanto a la misma clasificación que se le dio o que conocimos de las pruebas de auditoría. Igual, procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos. Nada más que aquí, pues ustedes ya saben que en las NIAs, pues son los términos que utilizan quien las diseñó, que en este caso, pues es el Colegio de Contadores Mexicanos. Si estamos hablando en este caso de lo que les acabo de leer, procedimientos de aplicación general, pues sí, son todos aquellos procedimientos que tanto pueden ser de cumplimiento como sustantivos, que se pueden aplicar a todo tipo de empresas. Y en cualquier momento que se necesite de los mismos para poder llegar a investigar y a comprobar si realmente la empresa tiene un buen control interno o un mal control interno. Entonces, de esta forma, podemos soportar las desviaciones que encuentra el auditor al desarrollar sus pruebas y procedimientos, y de esa manera poder darlas a conocer a los funcionarios de la empresa. Aquí el auditor siempre tendrá contacto directamente con el contralor y con el contador. Son los principales funcionarios con los que se tiene mucho contacto, con los auditores, con ellos. Entonces, en esos procedimientos de aplicación general, pues ya les dije, no hay más que pensar, más que utilizarlos en cualquiera de la revisión de los rubros de los estados financieros que ya conocimos hace un momento, en las pruebas. Entonces, de esa manera, podemos elegir los procedimientos que necesitemos para poder revisar cualquier rubro de los estados financieros. Y así como yo los aplico, yo como auditora, y también mis colegas auditores los aplican en las empresas, independientemente del giro de cada una de ellas, son procedimientos adaptables a cada una. Por eso se llaman procedimientos de aplicación general. Y vuelvo a lo mismo, tanto pueden ser de cumplimiento como pueden ser de sustantivos. Voy a subir un poco porque estoy viendo que no se está apreciando bien esta parte. Entonces, pues ya les expliqué la situación de cómo se utilizan los procedimientos de aplicación general. Y luego tenemos los procedimientos de aplicación específica,
que quiere decir que esos procedimientos deben de ser específicamente aplicados solo al tipo de empresa que no tiene giro igual a otras, o que sus políticas establecidas en la misma empresa son completamente diferentes a otras más. Ejemplo, yo debo de diseñar procedimientos específicos. Vuelvo también a recapitular que los procedimientos específicos, así como los generales, también su clasificación son en cuanto a que de cumplimiento y sustantivos, donde vuelvo a repetir, los procedimientos de cumplimiento son exclusivamente para desarrollarse en la etapa preliminar de la auditoría y los sustantivos en la etapa final de la auditoría. Al igual de los de tipo general, existen de cumplimiento y sustantivos. Igual para los de aplicación específica, también se clasifican igual en procedimientos de cumplimiento, y sustantivos. Voy con la diferencia. ¿Por qué se llaman específicos? Porque son procedimientos únicos para el giro de la empresa específico, como un hotel, un restaurante, una escuela, un molino. Todas esas empresas son empresas de giro específico. Entonces, pues tengo que aplicar y elaborar y preparar procedimientos específicos para poder revisar el control interno de esas empresas que no son iguales a las que se dedican a producir y transformar un artículo. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que fabrique productos de plástico, pues hay bastantes. Lo único que cambia es el nombre de la empresa y los accionistas quienes la constituyeron. Pero hay diferentes tipos de empresas con ese mismo giro. También otro tipo de empresa, aquella que transforma productos de vidrio. También hay diferentes empresas vidrieras. Igual, solo cambia el nombre de la empresa y los socios. Y todas sus operaciones contables, que vienen siendo las mismas, pero pues llegan a diferentes resultados. Y en este caso de estas empresas de giro específico, ya les mencioné cuáles son a las que se les debe de determinar procedimientos y pruebas, primero pruebas y luego procedimientos de tipo o de aplicación específica. Bueno, ahora vamos a seguir con los procedimientos. Aquí
me estoy refiriendo a que los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que integran el trabajo de investigación. Ejemplo, los inventarios. El auditor necesita satisfacerse de que la mercancía en existencia esté razonablemente valorizada. Para cumplir con ello, puede utilizar procedimientos de auditoría tales como la comparación de los precios aplicados a los inventarios con los precios según facturas o PDF. Esos son algún ejemplo de procedimientos de los cuales estamos hablando y que ya conocemos su significado en cuanto a que son un conjunto de técnicas detalladas para la investigación de cualquier rubro de los estados financieros. El siguiente ejemplo de procedimiento: la investigación de los precios actuales del mercado y la verificación de la exactitud de los conjuntos de las columnas y los anexos en las listas de inventario. Estos aspectos de trabajo de investigación son los llamados procedimientos de auditoría. En cuanto a los 3 ejemplos de procedimientos que ya les leí, pues llegamos a esta conclusión de que son llamados procedimientos de auditoría. No existe un juego de procedimientos aplicados a todas las auditorías. Es lo que les mencionaba. Hay que diseñar cada procedimiento que sea aplicable al tipo de la empresa que se va a auditar. Habrá algunos nada más que sí sean procedimientos que se puedan aplicar a todas las empresas. Algunos, no todos. En cada caso, la naturaleza de los registros contables, el sistema del control interno y otras peculiaridades de la empresa dictarán los procedimientos de auditoría aplicables. Ya se los mencioné, dependiendo del giro y tipo de la empresa, se diseñan los procedimientos, así como las pruebas que se necesiten para llegar a revisar esos estados financieros de la empresa y concluir con una carta de desviaciones y sugerencias y una opinión a los estados financieros otorgados en un documento que se llama dictamen. Ok, los procedimientos de auditoría no son determinados por el cliente. El cliente no tiene nada que ver ni por qué meter las manos en el trabajo del auditor. El auditor, él es el único profesionista que tiene que diseñar esas pruebas y esos procedimientos aplicables a cada tipo de empresa. Entonces, nada que ver que el cliente quiera decir, ¿por qué no le haces de esta forma a la revisión de estos documentos? Bueno, ¿por qué no esa prueba de la cual me mencionas que tienes que realizar
en lo que corresponde a los inventarios físicos, pues fíjate que no, yo no puedo aceptarlo porque en mi empresa no se aplican inventarios físicos. Entonces, bueno, no tengo que estarle haciendo caso al cliente de que me diga, es que no puedes aplicar nada o no me lo propongas porque yo no estoy acostumbrado a que en mi empresa se apliquen inventarios físicos. Pues no es el que él me lo diga o el que él me lo ordene, sino que aquí, bueno, estoy hablando en varias ocasiones, me, me sumo a los comentarios que les hago como yo misma, auditora. Finalmente, pues lo soy, pero no debo de hablar hacia mí misma, sino hacia el auditor correspondiente o la auditora con sus propias responsabilidades, no presentándome yo. Bueno, entonces les decía que el cliente no tiene nada que ver en el trabajo del auditor. Como el auditor, al revés, no tiene nada que elaborar de algún trabajo que le corresponda al cliente. Claro, en este caso, pues no va a ser el cliente, sino va a ser cualquier trabajo que tenga que elaborar de los funcionarios que representan la misma entidad. En conclusión, se puede afirmar que los procedimientos de auditoría se consideran como el conjunto y técnicas de auditoría que el auditor aplica a una partida o a un grupo de hechos económicos relacionados con el sistema sujeto a examen para lograr obtener las bases suficientes sobre las cuales emitir una opinión sobre el mismo. ¿Sí? Llegamos al concepto nuevamente de lo que son los procedimientos. Ok, por el momento terminamos esta parte y continuamos en unos minutos. Gracias.